El comandante Jake Harrison estaba sentado en su silla de mando en la estación Nueva Terraza, observando el tranquilo flujo de cargueros que se movían entre las dársenas de acoplamiento. El turno de la mañana acababa de empezar y todo parecía normal. El café en su taza todavía estaba caliente y los informes diarios no mostraban nada inusual en los 17 sistemas estelares humanos. Entonces la alarma comenzó a sonar. «Comandante, tenemos múltiples contactos saliendo del hiperespacio», exclamó la teniente Amy Brooks desde su estación de sensores. Su voz denotaba confusión más que alarma. «No están transmitiendo ningún código de identificación», dijo Jake, dejando su café y inclinándose hacia adelante. «¿De cuántas naves estamos hablando?» 50. No, espera 100. Señor, el conteo sigue subiendo. Nunca había visto algo así. La capitana Lisa Morgan estaba a 3 años luz de distancia en su nave de exploración cuando vio el primer destello de luz. Había estado realizando un estudio rutinario del cinturón de asteroides alrededor de Kepler 442b cuando algo la hizo mirar hacia la colonia minera en el planeta de abajo. Todo el continente norte brillaba con una inquietante luz azul. «Control, soy Explorador 7. Estoy viendo algún tipo de descarga de energía en la superficie de la colonia. Por favor, informen», le respondió Estática. Lisa lo intentó de nuevo. «Estación minera Alfa. ¿Me copian? ¿Cuál es su estado ahí abajo?» Todavía nada más que estática. Cambió al canal de emergencia e intentó contactar a cualquiera en el planeta. El silencio le heló el estómago. Luego vio las naves. Eran diferentes a todo lo que había en las bases de datos de la flota humana. Largas y elegantes, con superficies que parecían curvar la luz a su alrededor. Se movían con una gracia imposible, como seres vivos nadando por el espacio. El almirante Paul Carter estaba en su oficina en la Tierra revisando informes de suministros cuando su asistente irrumpió por la puerta sin llamar. «Señor, estamos recibiendo señales de emergencia de 12 sistemas diferentes. Todos están bajo ataque». Paul dejó los informes y siguió a su asistente al centro de mando. La pantalla principal mostraba un mapa del espacio humano con luces rojas de advertencia parpadeando en múltiples sistemas estelares. Mientras observaba, 3 luces más se volvieron rojas. «Consíganme una conexión con la estación Nueva Terraza», ordenó. «Lo estamos intentando, señor. Todas las comunicaciones de largo alcance están siendo bloqueadas». «¿Bloqueadas por quién?» «Desconocido, señor. Pero las señales de interferencia provienen de las mismas ubicaciones de los ataques». La teniente comandante Amy Brooks observó desde el puente de su nave cómo los transportes de evacuación despegaban de Haven Prime. El planeta albergaba a 2 millones de colonos, y sacarlos a todos del mundo llevaría horas que no tenían. Las naves alienígenas habían aparecido en el sistema exterior hace 1 hora y se movían constantemente hacia el planeta. «¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen?», preguntó el capitán Roy Henderson, al mando de la flota de evacuación. «A la velocidad actual, quizás 6 horas», respondió Amy. «Pero podrían acelerar en cualquier momento». Las naves de evacuación eran embarcaciones civiles, lentas y mal armadas. Transportaban familias, niños, ancianos que nunca habían visto un día de guerra en sus vidas. La idea de esas elegantes naves alienígenas persiguiéndolos hizo temblar las manos de Amy. «Señor, estoy captando una transmisión de la flota alienígena». «Pónganla». La voz que salió por los altavoces era fría y mecánica, hablando un inglés perfecto sin rastro de emoción. «Atención, naves humanas. Su especie ha sido considerada incompatible con la civilización galáctica. Tienen 1 hora para rendirse incondicionalmente o enfrentar la extinción total. Esta es su única advertencia». La transmisión terminó, dejando el puente en un silencio aturdido. La capitana Lisa Morgan finalmente obtuvo una vista clara de lo que le había sucedido a la colonia minera. Donde la ciudad de Nueva Brisbane había estado esa mañana, ahora no había nada más que tierra vacía. No ruinas, no escombros, solo tierra desnuda, como si la ciudad nunca hubiera existido. 1 millón de personas simplemente habían desaparecido.
Activó su baliza de emergencia y comenzó a transmitir todo lo que había visto. Si la humanidad estaba siendo atacada, necesitaban saber a qué se enfrentaban. Las naves alienígenas tenían armas que podían borrar ciudades enteras sin dejar rastro. Mientras se preparaba para saltar al hiperespacio, más naves alienígenas aparecieron a su alrededor. Se movieron para rodear su pequeña nave de exploración con una eficiencia casual. Soy la capitana Lisa Morgan de la Flota Terrestre. Soy una no combatiente que realiza investigación científica. Por favor, declaren sus intenciones. Una de las naves alienígenas disparó un solo haz de luz azul. La nave de Lisa se hizo añicos cuando el haz atravesó el casco, pero no hubo explosión, ni brecha en el blindaje del agujero. En cambio, su motor simplemente dejó de funcionar. El núcleo de energía se quedó en silencio. Incluso los sistemas de soporte vital se apagaron mientras ella quedaba atrapada en una nave muerta, rodeada de enemigos que podían matarla cuando quisieran. El general Steve Walsh estaba en la sala de guerra en la base lunar, observando la pantalla táctica con creciente horror. Los marcadores rojos mostraban las ubicaciones de las flotas alienígenas, y se estaban extendiendo por el espacio humano como una infección. Cada pocos minutos, otro mundo humano se oscurecía. ¿Cuántos supervivientes tenemos?, preguntó a su oficial de inteligencia. Es difícil decirlo, señor. Estamos recibiendo informes dispersos de naves que escaparon de los ataques iniciales. La mejor estimación es que hemos perdido el 90% de nuestra población en las primeras 72 horas. ¿90%? El número golpeó a Steve como un golpe físico. La humanidad se había extendido por 17 sistemas estelares, construido ciudades en docenas de mundos, creado una civilización que abarcaba años luz. Ahora la mayor parte había desaparecido. ¿Y nuestra respuesta militar? La tercera flota se enfrentó a los alienígenas en Ross 128. Fueron completamente destruidos. Las naves enemigas parecían ser inmunes a nuestras armas. Steve miró la pantalla de nuevo. Las flotas alienígenas se movían con precisión coordinada, atacando primero objetivos militares, luego poblaciones civiles. Esto no era un ataque aleatorio o una disputa territorial. Esto era una exterminación sistemática. El comandante Jake Harrison observó a la flota alienígena acercarse a la estación Nueva Terraza. Sus armas estaban armadas y listas, pero había visto los informes de otras batallas. Las armas humanas parecían atravesar las naves alienígenas sin causar ningún daño. Señor, nos están llamando, informó la teniente Amy Brooks. Pónganlos. La misma voz fría habló de nuevo. Estación Nueva Terraza. Se rendirán inmediatamente. Sus armas no pueden dañarnos. Sus escudos no pueden protegerlos. Someténse ahora y sus muertes serán rápidas. Jake miró alrededor de su puente a los hombres y mujeres que habían servido con él durante años. Estaban asustados, pero estaban listos para luchar. Pensó en su esposa e hija en la sección civil de la estación. Pensó en los millones de otras familias en todo el espacio humano que se enfrentaban a la misma elección. Soy el comandante Jake Harrison. Tengo 4,000 personas en esta estación, incluyendo civiles y niños. Si nos van a matar, no se lo pondremos fácil. La nave alienígena disparó una vez. Jake sintió que la estación se sacudía cuando el haz atravesó el casco, pero ninguna alarma sonó. En cambio, observó con horror cómo secciones de la estación simplemente desaparecían. No destruidas, no dañadas, simplemente se habían ido como si nunca hubieran existido. El haz pasó por los cuarteles civiles donde vivía su familia. Cuando terminó, solo había espacio vacío donde había estado su hogar. Jake se puso de pie lentamente, su mano moviéndose hacia su arma. A su alrededor, su tripulación de puente hacía lo mismo. Sabían que iban a morir, pero morirían luchando. Las naves alienígenas se acercaron para terminar su trabajo. Tenían una galaxia que limpiar, y la humanidad era solo la primera especie en ser eliminada. Pronto no habría rastro de que los humanos hubieran existido. Pero en la oscuridad entre las estrellas, unas pocas naves escaparon de la masacre.
Llevaban consigo a los supervivientes de una especie que acababa de aprender lo que significaba enfrentar la extinción. Recordarían este día. Recordarían lo que se les había hecho. Y algún día harían que los alienígenas pagaran por cada vida que había sido arrebatada. Han pasado 5 años desde el día en que llegaron los alienígenas. El capitán Roy Henderson pilotaba su carguero modificado a través del campo de asteroides, revisando sus sensores cada pocos segundos. Los Zepran todavía enviaban naves patrulla por este sector, buscando a cualquier humano que pudiera haber sobrevivido a su gran limpieza. La nave de Roy parecía un pedazo de chatarra espacial desde el exterior. Manchas de óxido cubrían el casco y un daño falso la hacía parecer inhabilitada. Sin embargo, en el interior, la nave transportaba suministros para 3 asentamientos humanos ocultos dispersos por el cinturón de asteroides. Comida, medicinas y piezas de repuesto que mantenían vivos a los supervivientes un día más. Base Santuario, soy corredor de suministros 2, entrando para acoplamiento, susurró Roy por su radio. Incluso después de 5 años, todavía mantenía la voz baja al hablar con otros humanos. Los alienígenas tenían buenos equipos de escucha. Recibido, Roy. La Bahía 7 está abierta para ti. La base Santuario estaba excavada en el corazón de un gran asteroide. Desde el espacio, parecía cualquier otra roca flotando en el vacío. En el interior, 2,000 humanos vivían en túneles y cámaras que habían sido excavados a mano durante los últimos 5 años. Los recicladores de aire trabajaban constantemente para mantener la atmósfera respirable. Las luces se mantenían tenues para ahorrar energía. La DRA. Ellen Cruz levantó la vista de su trabajo cuando Roy entró en el laboratorio improvisado. Llevaba 3 años estudiando piezas de tecnología alienígena, tratando de entender cómo funcionaban sus armas. El laboratorio era en realidad una bahía de carga convertida con equipo rescatado de naves humanas destruidas. ¿Alguna suerte con las nuevas muestras?, preguntó Roy, dejando una caja de suministros. Ellen negó con la cabeza. Las muestras de metal de sus naves se disuelven cuando se exponen a nuestra atmósfera. Las lecturas de energía no tienen sentido con nuestra comprensión actual de la física. Es como si estuvieran trabajando con leyes de la naturaleza completamente diferentes. ¿Y los efectos del arma? Eso es lo extraño. El haz de eliminación cuántica no destruye la materia en realidad. La mueve a otro lugar. ¿Pero a dónde? No tengo idea. El teniente coronel Danny Pierce estaba planeando otra incursión en el centro de mando. Su equipo había atacado 6 convoys de suministro alienígenas en el último mes, siempre golpeando rápido y desapareciendo antes de que las naves patrulla pudieran responder. Los alienígenas se estaban enojando por estos ataques, lo que hizo sonreír a Danny. El objetivo es una nave de investigación que se dirige a la antigua ubicación de la colonia Nueva Chicago, explicó a su equipo de ataque. La inteligencia dice que llevan equipo de escaneo avanzado. Necesitamos esa tecnología. El sargento Leo Barnes levantó la mano. Señor, ¿qué pasa con las naves de escolta? 2 cruceros ligeros. Usaremos las mismas tácticas de antes. Atacarlos desde 3 direcciones a la vez. Agarrar lo que podamos y huir. El equipo de ataque consistía en 12 cazas en naves humanas modificadas. Habían retirado la mayor parte de la armadura y las armas para dejar espacio para mejores motores y sistemas de sigilo. La velocidad era su única ventaja contra la tecnología alienígena superior. La mayor Kate Sullivan estaba en una misión diferente. Flotaba en su traje espacial fuera de las ruinas de la colonia de Nueva Tokio, observando a los equipos de trabajo alienígenas a través de sus binoculares. Los Zepran habían construido sus propias estructuras en el planeta, pero también estaban haciendo algo más que la perturbaba enormemente. Estaban borrando todo rastro de que los humanos hubieran vivido allí. Los alienígenas tenían equipos de trabajadores que usaban herramientas especiales para quitar objetos hechos por humanos del suelo. Desenterraban viejas cimentaciones, retiraban restos de metal, incluso tomaban muestras de suelo que podrían contener material genético humano. Era como si quisieran borrar a la humanidad de la propia historia. Kate activó su equipo de grabación y comenzó a documentar lo que veía.
Esta información debía llegar a la cúpula humana. Los alienígenas no solo intentaban matar a los supervivientes. Intentaban asegurarse de que nadie supiera nunca que los humanos habían existido. El almirante Frank Davis estaba sentado en la cámara del consejo del asentamiento humano más grande. La cámara era una cueva natural que había sido ampliada para celebrar reuniones. 50 personas estaban sentadas en toscos bancos de piedra, representando a todos los grupos humanos que habían sobrevivido a la gran limpieza. La situación está empeorando, dijo Frank, su voz resonando en las paredes de la cueva. Nuestra población ha disminuido a quizás 50,000 personas en total. Los alienígenas nos están cazando de forma más agresiva, y nuestros suministros están disminuyendo. ¿Y las incursiones?, preguntó la comandante Lisa Morgan, quien había sobrevivido al ataque a su nave de exploración y ahora lideraba uno de los grupos de refugiados. El equipo de Danny está haciendo un buen trabajo, pero no es suficiente. Necesitamos una nueva estrategia. La DRA. Ellen Cruz se puso de pie. Creo que podría tener algo. La tecnología alienígena opera con principios cuánticos que aún no entendemos, pero he estado trabajando con parte del equipo capturado, y creo que podría haber una manera de usarlo contra ellos. ¿Cómo? Sus armas crean desgarros en el espacio-tiempo. Pequeños, pero siguen patrones predecibles. Si pudiéramos mapear esos patrones, podríamos predecir dónde atacarán a continuación. Frank asintió lentamente. Vale la pena intentarlo. ¿Qué necesitas? Más muestras. Necesitamos capturar tecnología alienígena intacta, no solo los pedazos rotos que hemos estado encontrando. La capitana Betty Foster lideró a su equipo a través de los túneles de mantenimiento de la Estación de Investigación Alienígena. La instalación fue construida en el antiguo sitio de la colonia Prosperidad, donde 3 millones de humanos habían vivido antes de la limpieza. Ahora era una fría estructura metálica llena de científicos alienígenas que estudiaban artefactos humanos. Recuerden, estamos buscando dispositivos de almacenamiento de datos, susurró Betty a su equipo. Cualquier cosa que pueda contener información sobre su tecnología. El equipo se movió por los túneles como fantasmas. Habían aprendido a moverse en silencio, a respirar en voz baja, a no dejar rastro de su presencia. Los alienígenas tenían mejor tecnología, pero los humanos se habían vuelto muy buenos escondiéndose. Llegaron al laboratorio principal y comenzaron a retirar cuidadosamente las unidades de almacenamiento de datos de las computadoras alienígenas. Los dispositivos eran extrañas estructuras cristalinas que parecían pulsar con su propia luz. Betty esperaba que la doctora Cruz pudiera entenderlas. Movimiento en el corredor, informó el sargento Leo Barnes por radio. 3 alienígenas vienen por aquí. El equipo se congeló. Si eran descubiertos, la misión fracasaría y probablemente morirían. Los alienígenas también aumentarían la seguridad, haciendo imposibles futuras incursiones. Betty tomó una decisión rápida. Dejen los dispositivos. Volveremos en otro momento. Pero la misión. La misión es sobrevivir. Muévanse. El capitán de exploración Greg Allen estaba más lejos del espacio humano que cualquier otro superviviente. Su nave se deslizaba en silencio por el vacío entre sistemas estelares, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a la humanidad a sobrevivir. Había estado solo durante 6 meses, viviendo de aire reciclado y raciones de emergencia. Fue entonces cuando encontró algo imposible. La nave alienígena era enorme, fácilmente 10 veces más grande que cualquier cosa que los Zepran hubieran usado contra la humanidad. Pero estaba oscura, sin firmas de energía y sin movimiento. Los sensores de Greg mostraron que era muy antigua, quizás de millones de años. Soy el capitán de exploración Greg Allen para cualquier fuerza humana. Encontré algo que necesitan ver. Sabía que nadie escucharía su transmisión en semanas. El asentamiento humano más cercano estaba demasiado lejos, pero lo grabó todo de todos modos, por si acaso. La nave no coincidía con ningún diseño Zepran conocido. La tecnología parecía más avanzada que cualquier cosa que los alienígenas hubieran mostrado durante su guerra contra la humanidad. Greg decidió investigar, aunque era peligroso.
La ingeniera jefe Martha Lewis estaba trabajando en los sistemas de energía de la base Santuario cuando recibió la transmisión de Greg. El mensaje tardó 3 semanas en llegar a ellos, transmitido a través de una cadena de estaciones de retransmisión ocultas. Martha, tienes que ver esto, llamó la doctora Ellen Cruz desde su laboratorio. Martha se acercó y encontró a Ellen mirando los datos que Greg había enviado. La información mostraba escaneos detallados de la antigua nave alienígena, incluidas lecturas parciales de su tecnología. Esto no es tecnología Zepran, dijo Ellen en voz baja. Esto es algo completamente diferente, algo mucho más avanzado. Cuanto más avanzado. Si estas lecturas son correctas, esta nave podría reescribir las leyes de la física en áreas localizadas del espacio. Podría hacer que nuestras armas de eliminación cuántica parecieran simples petardos. Martha sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podríamos usarlo? No lo sé, pero si pudiéramos descubrir cómo funciona, finalmente podríamos tener una manera de contraatacar. El almirante Frank Davis convocó otra reunión del Consejo cuando le llegaron las noticias. La cámara estaba llena de todos los líderes humanos que pudieron hacer el viaje. La noticia del descubrimiento de Greg se había extendido por todos los asentamientos. Esto lo cambia todo, dijo Frank. Si podemos capturar y estudiar esta tecnología, podríamos cambiar el rumbo contra los Zepran. Ha estado flotando allí durante millones de años, señaló la comandante Lisa Morgan. ¿Por qué nadie más lo ha encontrado? Quizás alguien sí, dijo la doctora Helen Cruz. Quizás por eso desaparecieron los constructores originales. El Consejo votó a favor de enviar una expedición completa a la ubicación de Greg. Sería peligroso alejar naves y personas de los asentamientos ocultos, pero podría ser su única oportunidad de obtener el poder que necesitaban para contraatacar. Al finalizar la reunión, cada líder humano regresó a su gente con el mismo pensamiento. Durante 5 años, habían estado huyendo y escondiéndose, apenas sobreviviendo mientras los alienígenas los cazaban. Pronto eso podría cambiar. La especie que había intentado eliminar a la humanidad estaba a punto de aprender que había cometido un terrible error. Habían dejado supervivientes. Y esos supervivientes estaban a punto de convertirse en algo mucho más peligroso que los humanos que habían intentado destruir. La DRA. Ellen Cruz observó los datos por 100ª vez. Los números que bailaban en su pantalla mostraban algo que debería haber sido imposible. Las armas de eliminación cuántica alienígenas estaban creando pequeños agujeros en el espacio mismo, y esos agujeros seguían patrones que podían predecirse. Carl, ven a ver esto, le dijo a su compañero de investigación. El doctor Carl Michei se acercó desde su estación de trabajo. El laboratorio había crecido durante el último año con equipo recuperado de una docena de naves humanas diferentes. Ahora tenían la mejor instalación de investigación que la humanidad podía construir con sus recursos limitados. Los desgarros cuánticos no son aleatorios, explicó Ellen, señalando la pantalla. Ocurren en ubicaciones específicas basadas en la salida de energía del arma. Si podemos calcular el patrón, podríamos predecir dónde aparecerán. Carl se inclinó para estudiar los datos. Y si podemos predecirlos, podríamos usarlos o evitarlos por completo. El avance provino del estudio de los dispositivos de almacenamiento de datos cristalinos que el equipo de la capitana Betty Foster había robado de la estación de investigación alienígena. Los dispositivos contenían registros detallados de las pruebas de armas zafarianas, incluidas mediciones de energía que los científicos humanos nunca habían visto antes. La capitana Betty Foster se preparaba para otra incursión cuando llegó la señal de emergencia. El almirante Frank Davis necesitaba a su equipo para una misión especial, algo más grande que sus habituales ataques de golpear y huir contra los convoys de suministro alienígenas. El objetivo es una instalación de investigación Zepran orbitando el antiguo mundo humano de prosperidad, explicó Frank. Por el canal seguro, la inteligencia sugiere que están trabajando en mejoras a su tecnología de eliminación cuántica. Betty estudió los parámetros de la misión en su pantalla. La instalación estaba fuertemente defendida con 6 naves de escolta y sistemas de defensa automatizados. Su equipo necesitaría entrar,
robar los datos de investigación y escapar antes de que los alienígenas pudieran responder. ¿Qué hace que esto sea diferente de nuestras otras incursiones?, preguntó ella. La DRA. Cruz cree que los datos de investigación podrían contener información sobre los principios fundamentales detrás de su tecnología. Si podemos entender cómo manipulan los campos cuánticos, podríamos ser capaces de hacerlo nosotros mismos. La misión se lanzó 3 días después. El equipo de Betty usó las mismas tácticas que habían funcionado antes, acercándose a la instalación desde 3 direcciones diferentes a la vez. Pero esta vez tenían nuevo equipo basado en la investigación. De Helen. El sargento Leo Barnes llevaba un dispositivo que podía detectar fluctuaciones del campo cuántico. La pequeña caja en sus manos emitió un pitido suave mientras se acercaban a la estación alienígena, advirtiéndole sobre áreas donde las armas de eliminación podrían ser más efectivas. La actividad cuántica es alta cerca de la bahía de acoplamiento principal, informó. Parece que tienen sistemas de armas activos allí. Betty ajustó su vector de aproximación. Usaremos la bahía de mantenimiento en su lugar. Menor actividad allí. El equipo se deslizó a través de las defensas de la estación y se dirigió al núcleo de la computadora principal. Los dispositivos de almacenamiento de datos eran más grandes que los que habían robado antes. Estructuras cristalinas del tamaño de una cabeza humana que pulsaban con luz azul. Estos contienen petabytes de información, susurró la ingeniera jefe Martha Lewis mientras desconectaba cuidadosamente los dispositivos. Más datos de los que hemos capturado antes. La fuga fue más difícil de lo habitual. Los alienígenas habían detectado su presencia y estaban sellando secciones de la estación. El equipo de Betty tuvo que abrirse camino a través de 3 puntos de control de seguridad antes de llegar a su nave. Estamos fuera de la estación, informó su piloto mientras aceleraban lejos de la instalación. Las naves de persecución alienígenas nos siguen, pero deberíamos llegar al punto de salto antes de que nos alcancen. El capitán de exploración Greg Allen había estado viviendo en la antigua nave alienígena durante 2 meses. La nave era tan grande que había explorado menos del 1% de su interior. Cada día traía nuevos descubrimientos que desafiaban todo lo que creía saber sobre tecnología. Los constructores de la nave se habían llamado a sí mismos los arquitectos. Sus registros, escritos en símbolos que tardaron semanas en decodificarse, contaban la historia de una especie que había dominado las fuerzas fundamentales del universo. Podían crear materia a partir de energía, curvar el espacio y el tiempo, e incluso crear dimensiones de bolsillo donde se aplicaban diferentes leyes físicas. Esto es increíble, se dijo Greg mientras estudiaba otra sección de la nave. Las paredes estaban cubiertas con ecuaciones que describían cómo manipular campos cuánticos a una escala masiva. Las armas de los Zepran eran primitivas en comparación con lo que los arquitectos habían construido. La computadora principal de la nave todavía estaba parcialmente funcional. Greg había logrado activar algunos de sus sistemas, incluidos los protocolos de traducción que le permitieron leer los registros de los arquitectos. Lo que aprendió lo cambió todo. Los arquitectos no habían desaparecido. Habían evolucionado más allá de la existencia física, convirtiéndose en seres de energía pura que existían en dimensiones superiores. Antes de partir, habían escondido su tecnología por toda la galaxia, esperando una especie digna de heredar su conocimiento. Greg activó su sistema de comunicación y envió un mensaje a los asentamientos humanos. La información tardaría semanas en llegar a ellos, pero era demasiado importante para esperar su regreso. Los arquitectos no solo construyeron tecnología avanzada, transmitió. Construyeron tecnología evolutiva, dispositivos que pueden cambiar una especie a un nivel fundamental. No estamos viendo solo armas. Estamos viendo el siguiente paso en la evolución humana. La DRA. Ellen Cruz estaba analizando los datos robados a los Zepran cuando llegó el mensaje de Greg. La combinación de información de ambas fuentes creó una imagen que la dejó sin aliento. Los Zepran habían encontrado piezas de tecnología arquitecta y las habían usado para construir sus armas de eliminación cuántica, pero solo habían arañado la superficie de lo que era posible. Los Zepran son como niños jugando con herramientas que no entienden, le explicó al almirante Frank Davis.
Pueden eliminar materia, pero no pueden crearla. Pueden abrir agujeros en el espacio, pero no pueden repararlos. ¿Y nosotros?, preguntó Frank. Podemos hacerlo mejor. Con la tecnología arquitecta, podríamos ser capaces de hacer cosas que los Zepran nunca imaginaron. Crear nuevas formas de materia, manipular el tiempo, incluso existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Frank sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estás hablando de cambiar la humanidad misma. Estoy hablando de evolución. Los arquitectos dejaron instrucciones para especies que estaban listas para ir más allá de sus limitaciones físicas. La pregunta es, ¿estamos listos? La capitana Betty Foster lideró la expedición a la ubicación de Greg. 12 naves que transportaban a los mejores científicos e ingenieros que le quedaban a la humanidad. El viaje duró 6 semanas, viajando a través de rutas de hiperespacio que evitaban las áreas de patrulla Zepran. Cuando llegaron a la antigua nave, toda la expedición guardó silencio. La nave era tan grande que parecía una pequeña luna flotando en el espacio. Su superficie estaba cubierta de símbolos que parecían cambiar y mutar mientras la observaban. «Dios mío», susurró el doctor Carl Mitchell. «¿Qué edad tiene esta cosa?» «La computadora estima unos 3 millones de años», respondió Greg por radio. «Pero la tecnología sigue funcionando. La mayor parte, de todos modos». El equipo humano se extendió por la nave, documentando todo lo que encontraban. Los arquitectos habían construido su nave como un repositorio de conocimiento, que contenía no solo su tecnología, sino también su comprensión del universo mismo. La ingeniera jefe Martha Lewis estaba en el laboratorio principal de la nave, mirando dispositivos que parecían curvar la luz a su alrededor. «Esto está más allá de todo lo que hemos imaginado. Estas máquinas pueden manipular la estructura básica de la realidad». La DRA. Ellen Cruz estaba en la enfermería de la nave estudiando los sistemas de mejora biológica que los arquitectos habían usado para modificarse a sí mismos. «No solo construyeron mejores herramientas», dijo en voz baja. «Se reconstruyeron a sí mismos para usar esas herramientas». «¿Podríamos hacer lo mismo?», preguntó el doctor Carl Mitchell. «El equipo está aquí. Las instrucciones están en la computadora. La pregunta es si somos lo suficientemente valientes como para intentarlo». El almirante Frank Davis tomó la decisión que cambiaría a la humanidad para siempre. De pie en el centro de mando de la nave, rodeado de tecnología que desafiaba toda explicación, dio la orden que iniciaría su transformación. «No solo vamos a estudiar esta tecnología», anunció a los equipos de expedición. «Vamos a usarla». Los Zepran querían eliminar a la humanidad. En cambio, se van a enfrentar a algo mucho más peligroso que cualquier cosa que destruyeron. El trabajo comenzó inmediatamente. Científicos e ingenieros humanos trabajando junto a la tecnología arquitecta para comprender los principios de la manipulación cuántica. El proceso fue lento y peligroso, pero cada avance los acercaba a su objetivo. El capitán Roy Henderson se ofreció como primer sujeto de prueba para los sistemas de mejora biológica. «Si esto funciona, seré el primer humano mejorado. Si falla, al menos sabremos qué no hacer la próxima vez». El proceso de mejora duró 3 días. Roy salió de la enfermería arquitecta transformado de maneras difíciles de describir. Su cuerpo se veía igual, pero su mente podía procesar información a velocidades sobrehumanas. Podía manipular campos cuánticos con sus pensamientos y percibir patrones de energía que eran invisibles para los humanos normales. «¿Cómo te sientes?», preguntó la doctora. Helen Cruz. Roy sonrió. Como si finalmente estuviera despierto. Como si hubiera estado dormido toda mi vida y ahora pudiera ver lo que realmente hay. La transformación de la humanidad había comenzado. En cuestión de meses, voluntarios de todos los asentamientos humanos se someterían al proceso de mejora. La especie que apenas había sobrevivido a la extinción evolucionaría a algo que la galaxia nunca había visto antes. Los Zepran no tenían idea de lo que se avecinaba. Continuaron sus patrullas, cazando a los últimos supervivientes humanos mientras construían su nueva civilización sobre las ruinas de los mundos humanos. La doctora Ellen Cruz observó la transformación con asombro.
El capitán Roy Henderson estaba en la cámara de mejora mientras ondas de energía fluían por su cuerpo. La tecnología arquitecta estaba reescribiendo su código genético a nivel molecular, dándole habilidades que ningún humano había poseído. Las constantes vitales están estables, informó el Dr. Carl Michei desde su estación de monitoreo. La actividad cerebral está por las nubes, pero parece manejarlo bien. Cuando el proceso terminó, Roy abrió los ojos. Brillaban con una suave luz azul que se desvaneció después de unos segundos. Salió de la cámara y miró alrededor del laboratorio con una nueva visión. Puedo ver los campos cuánticos, dijo en voz baja. Todo está conectado por corrientes de energía. Las paredes, el aire, incluso nuestros pensamientos crean patrones en la espuma cuántica. La DRA. Ellen Cruz levantó un trozo de metal. Puedes afectarlo. Roy se concentró en la barra de metal. Sin tocarla, comenzó a cambiar su estructura molecular. El acero se transformó lentamente en oro, luego en un material que nunca antes había existido. La nueva sustancia era más dura que el diamante, pero más ligera que el aluminio. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó el Dr. Carl Michei. Convencí a los átomos para que se organizaran de manera diferente. Es como hablar un idioma que la materia entiende. El proceso de mejora se ofreció a todos los humanos supervivientes. La mayoría optó por someterse a la transformación, impulsados por el recuerdo de lo que los zafarianos habían hecho a sus familias y mundos. Aquellos que eligieron permanecer inalterados fueron respetados por su decisión, pero se convirtieron en una pequeña minoría. La comandante Lisa Morgan fue parte del segundo grupo en ser mejorado. Su transformación se centró en habilidades de manipulación espacial. Podía atravesar objetos sólidos, existir en múltiples dimensiones a la vez y moverse por el espacio sin una nave. El proceso de mejora es diferente para cada persona, explicó la doctora Ellen Cruz mientras Lisa practicaba sus nuevas habilidades. La tecnología arquitecta lee tu mente y mejora las habilidades que mejor se adaptan a tu personalidad y deseos. Lisa atravesó la pared sólida del laboratorio y emergió al otro lado. Puedo sentir otras dimensiones. Hay espacios entre espacios donde podríamos esconder flotas enteras. El capitán Jake Harrison se sometió a una mejora que se centró en el procesamiento de información y la interfaz tecnológica. Su mente ahora podía conectarse directamente con sistemas informáticos y procesar datos a velocidades increíbles. Se convirtió en la elección natural para liderar las nuevas fuerzas militares humanas. Puedo ver la situación táctica en múltiples sistemas estelares simultáneamente, le explicó al almirante Frank Davis. Cada movimiento de nave, cada firma de energía, cada señal de comunicación. Es como tener una conciencia perfecta de todo lo que sucede en el espacio. Los humanos mejorados comenzaron a construir nuevos tipos de asentamientos. La comandante Lisa Morgan lideró la construcción de Neo Santuario, una ciudad que existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Desde el exterior, parecía ser espacio vacío. En el interior, 50,000 personas vivían en una comunidad que podía moverse instantáneamente a cualquier lugar de la galaxia. La ciudad existe en superposición cuántica, explicó Lisa a los asombrados residentes. Estamos aquí y no aquí al mismo tiempo. Los sensores Cepran no pueden detectarnos porque no estamos completamente en su dimensión. La nueva tecnología humana parecía magia en comparación con su antiguo equipo. Las naves podían pasar entre dimensiones para viajar más rápido que la luz sin usar el hiperespacio. Las armas podían eliminar materia como los dispositivos Cepran, pero también podían crear nueva materia a partir de energía pura. El general Steve Walsh observó a los primeros soldados mejorados entrenando en las nuevas instalaciones. El teniente Peter Gray podía atravesar ataques enemigos, manipular campos de energía con su mente y sobrevivir en el vacío del espacio sin protección. El antiguo ejército humano había sido aniquilado por los Cepran. Estos nuevos soldados eran algo completamente diferente. ¿Cuántos humanos mejorados tenemos ahora?, preguntó Steve al capitán Jake Harrison. 40,000 y aumentando. Cada día, más voluntarios se someten al proceso de transformación. En un año,
Tendremos más de 100,000 humanos mejorados listos para el combate. ¿Y las armas y las naves? Ya no necesitamos armas convencionales. Cada humano mejorado es más poderoso que un acorazado. Nuestras nuevas naves se cultivan en lugar de construirse, utilizando biotecnología arquitecta que crea naves vivas. La primera prueba de las nuevas habilidades humanas llegó cuando el capitán Roy Henderson lideró una misión para reclamar el antiguo mundo humano de Haven Prime. El planeta había sido ocupado por los Zepran durante 6 años, con 3 millones de alienígenas viviendo en ciudades construidas sobre las ruinas de asentamientos humanos. El equipo de ataque de Roy consistía en solo 12 humanos mejorados. Se acercaron al planeta en una nave que existía en múltiples dimensiones, invisible para todos los sensores convencionales. Las defensas orbitales Zepran no tenían idea de que venían. Recuerden, no estamos aquí para destruirlo todo, instruyó Roy a su equipo. Queremos enviar un mensaje. Los Zepran necesitan saber que la humanidad ha regresado. El equipo atravesó las estaciones de defensa orbitales sin activar ninguna alarma. Se materializaron dentro del centro de mando principal Zepran, apareciendo como fantasmas en medio de la instalación alienígena. El comandante Zepran intentó activar las armas de eliminación cuántica de la base. Los haces pasaron inofensivamente a través de los humanos mejorados, quienes simplemente se desplazaron a dimensiones paralelas donde los ataques nunca habían sucedido. Sus armas ya no pueden hacernos daño, dijo Roy con calma mientras caminaba a través del fuego de las armas alienígenas. Hemos evolucionado más allá de su capacidad de destruirnos. El teniente Peter Gray usó sus habilidades mejoradas para apagar todos los sistemas de la base con un pensamiento. Las luces se apagaron, la computadora dejó de funcionar y los sistemas de soporte vital fallaron. En minutos, toda la red de defensa orbital estaba muerta. Este planeta pertenece a la humanidad, anunció Roy a los aterrorizados alienígenas. Tienen 24 horas para evacuar. Cualquier fuerza Zepran que permanezca después de eso será eliminada. El comandante Zepran intentó pedir refuerzos, pero sus sistemas de comunicación habían sido destruidos. Sus armas eran inútiles, sus defensas habían fallado y se enfrentaba a enemigos que parecían ignorar las leyes de la física. En 12 horas, todas las naves Zepran en el sistema huían hacia su territorio de origen. Dejaron atrás 6 años de desarrollo y miles de millones de créditos en equipo. La velocidad de su retirada mostró lo completamente derrotados que habían sido. La capitana Betty Foster monitoreó la respuesta Zepran desde un puesto de observación oculto. Los alienígenas estaban en completo pánico, enviando mensajes desesperados a sus comandantes de flota y funcionarios gubernamentales. Nos están llamando demonios, informó al almirante Frank Davis. Sus analistas militares no pueden explicar cómo evitamos sus defensas. Algunos de sus científicos afirman que estamos usando tecnología imposible. ¿Y su respuesta militar? Se están retirando de los sistemas fronterizos. Parece que están consolidando sus fuerzas alrededor de sus mundos centrales. El colectivo Zepran celebró sesiones de emergencia para discutir la amenaza humana. Sus líderes militares no tenían explicación para lo que había sucedido en Haven Prime. Los humanos habían desarrollado de alguna manera tecnología que hacía que las armas Zepran fueran completamente ineficaces. ¿Cómo es posible?, exigió el alto mando Zepran. Eliminamos al 90% de su especie. Los supervivientes se escondían en asteroides con tecnología primitiva. Las firmas de energía de su ataque no coinciden con ninguna tecnología conocida, informó el científico jefe. Parecen estar manipulando campos cuánticos de maneras que nunca creímos posibles. ¿Podrían haber encontrado tecnología arquitecta? Eso es imposible. Los arquitectos desaparecieron hace millones de años. Sus naves son mitos. Pero incluso mientras los líderes Zepran negaban la posibilidad, sus científicos analizaban las firmas cuánticas del ataque humano. La evidencia era innegable. De alguna manera, los humanos habían obtenido acceso a tecnología mucho más allá de todo lo que poseían los Zepran. La DRA. Ellen Cruz continuó refinando el proceso de mejora. Cada nueva generación de humanos mejorados era más poderosa que la anterior.
La tecnología estaba evolucionando, aprendiendo de cada transformación y mejorándose a sí misma. Ya no estamos cambiando solo a humanos individuales, explicó al equipo de investigación. Estamos cambiando la especie misma. Cada humano mejorado lleva modificaciones genéticas que pueden transmitirse a sus hijos. ¿Qué significa eso para el futuro?, preguntó el Dr. Carl Michei. Significa que la humanidad nunca más será vulnerable a la extinción. Incluso si los Zepran de alguna manera lograran matar a todos los humanos mejorados, nuestros hijos seguirían llevando las mejoras. La próxima generación nacerá con habilidades que los harán inmunes a las armas convencionales. La comandante Lisa Morgan lideró la construcción de más ciudades ocultas en todo el espacio humano. Cada asentamiento existía en superposición cuántica, invisible para los sensores enemigos y accesible solo para humanos mejorados que podían manipular barreras dimensionales. Estamos construyendo una civilización que existe entre dimensiones, informó al almirante Frank Davis. Los Zepran no pueden encontrarnos, no pueden atacarnos y no pueden entender cómo lo estamos haciendo. Los humanos mejorados comenzaron a contactar con otras especies en la galaxia. Muchas civilizaciones habían sido conquistadas o amenazadas por los Zepran a lo largo de los siglos. Ahora tenían la esperanza de que el imperio alienígena pudiera ser derrotado. El capitán Hake Harrison estableció contacto con la República Alarán, un grupo de especies que habían estado luchando contra los Zepran durante décadas. Ofrecemos una alianza, dijo el embajador Alarán durante su primera reunión. Su gente tiene un poder que no entendemos, pero nosotros tenemos conocimiento de las tácticas y debilidades Zepran. Aceptamos su alianza, respondió Hake. Pero entiendan que esta guerra se librará en nuestros términos. Han pasado 20 años desde el día en que los Zepran intentaron eliminar a la humanidad. El almirante Paul Carter estaba en el puente de la nave de realidad Terranova, observando cómo las flotas humanas se movían a través de múltiples dimensiones hacia sus objetivos. El viejo almirante se había sometido a una mejora 5 años antes, adquiriendo la capacidad de percibir el tiempo como un río que fluía y que podía navegarse en ambas direcciones. Todos los grupos de ataque reportan listos, anunció el capitán Hake Harrison desde su estación de mando. Su mente mejorada procesaba información táctica de 17 sistemas estelares diferentes simultáneamente. La ofensiva final puede comenzar bajo su orden. Paul miró la pantalla holográfica que mostraba el espacio Zepran. Los marcadores rojos indicaban sus bases militares. Los marcadores azules mostraban sus poblaciones civiles y los marcadores amarillos revelaban sus centros de gobierno. Después de 2 décadas de preparación, la humanidad estaba lista para ajustar cuentas. Comiencen la operación, dijo Paul en voz baja. Es hora de terminar lo que empezaron. Las flotas humanas se movieron como fantasmas por el espacio. Naves que existían en superposición cuántica aparecieron dentro de los perímetros defensivos Zepran sin activar ningún sensor. Los alienígenas habían pasado 20 años tratando de desarrollar contramedidas contra la tecnología humana, pero estaban luchando contra un enemigo que podía reescribir las leyes de la física. La comandante Amy Brooks lideró el asalto al cuartel general militar Zepran en el sistema Riel. Sus habilidades mejoradas le permitían existir en 17 dimensiones diferentes a la vez, haciéndola efectivamente inmortal e imparable. La flota de defensa Zepran se está moviendo para interceptar, informó su oficial táctico. 60 naves armadas con armas de eliminación cuántica. Amy sonrió. Que vengan. Las naves Zepran abrieron fuego con sus armas más poderosas. Haces de energía destructiva que podían borrar ciudades enteras golpearon la flota de Amy. Las armas pasaron inofensivamente a través de las naves humanas, que simplemente se desplazaron a dimensiones paralelas donde los ataques nunca habían sucedido. Devuelvan el fuego, ordenó Amy. Las armas humanas eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto. En lugar de destruir la materia, la transformaban. Los buques de guerra Zepran vieron cómo el blindaje de sus cascos se convertía en pétalos de flores, sus sistemas de armas en instrumentos musicales y sus motores en inofensivas esculturas decorativas. La flota Zepran está solicitando términos de rendición, informó el oficial de comunicaciones.
Díganles que aterricen en el planeta más cercano y esperen instrucciones, respondió Amy. La era del poder militar Zepran ha terminado. La capitana Betty Foster lideraba un tipo diferente de misión en el antiguo mundo humano de la colonia Nueva Chicago. Los Zepran habían construido allí su capital regional, una ciudad masiva de 10 millones de alienígenas viviendo sobre las tumbas de familias humanas. El equipo de Betty se materializó en el centro del edificio del gobierno alienígena. Los funcionarios Zepran intentaron activar los sistemas de seguridad y pedir ayuda, pero Betty ya había desconectado su ciudad del espacio-tiempo normal. «Atención, administradores Zepran», anunció mientras su voz resonaba por todos los edificios de la ciudad. «Este mundo pertenece a la humanidad. Están invadiendo suelo humano». El gobernador Zepran intentó argumentar. «Este planeta ha sido reclamado legalmente bajo la ley colectiva. No tienen derecho a estar aquí». Betty señaló hacia la ventana donde el gobernador podía ver las ruinas de los edificios humanos que los alienígenas habían intentado ocultar bajo su propia construcción. Hace 20 años, 3 millones de humanos vivían en este mundo. Los asesinaron a todos en un solo día. Tenemos todo el derecho a reclamar lo que nos fue robado. Eso fue una acción militar en tiempos de guerra. El colectivo se estaba defendiendo contra la expansión humana. ¿Llaman genocidio a la autodefensa?, preguntó Betty con calma. Interesante. Lo recordaremos cuando decidamos qué hacer con su especie. La mayor Kate Sullivan estaba llevando a cabo una operación especial en el propio mundo natal Zepran. Su misión no era la conquista militar, sino algo mucho más importante. Estaba borrando a los Zepran de la historia, tal como ellos habían intentado borrar a la humanidad. Las habilidades mejoradas de Kate le permitían manipular la materia a nivel cuántico. Se movió por las ciudades Zepran, eliminando cuidadosamente todos los rastros de su civilización. Sus monumentos se convirtieron en polvo. Sus registros históricos desaparecieron y sus artefactos culturales simplemente dejaron de existir. ¿Cómo se siente?, preguntó a un grupo de aterrorizados historiadores zafuranos que veían desaparecer el trabajo de toda su vida. Ver cómo se borra toda su historia, saber que las generaciones futuras quizás nunca se enteren de que su gente existió. Los alienígenas le rogaron que se detuviera, prometiendo cualquier cosa si perdonaba su patrimonio cultural. Kate hizo una pausa en su trabajo y los miró con ojos fríos. ¿Mostraron ustedes tal misericordia a nuestros museos, nuestras bibliotecas, nuestros monumentos a los muertos? Reanudó su trabajo. Querían eliminar todo rastro de la humanidad. Ahora entienden lo que se siente. El Dr. Carl Mitchell había desarrollado el arma más aterradora de la historia humana. Trabajando con tecnología arquitecta, había aprendido a crear universos de bolsillo donde se aplicaban diferentes leyes físicas. Estas burbujas universales podían desplegarse en cualquier lugar, cambiando instantáneamente las reglas de la realidad en áreas localizadas. Desplieguen el universo gamma alrededor de la flota de batalla Zepran en el sistema VGA, instruyó a su equipo técnico desde su laboratorio que existía en 17 dimensiones simultáneamente. La flota Zepran se encontró atrapada en una burbuja espacial donde las armas de energía no funcionaban, donde sus motores no podían funcionar y donde sus sistemas de soporte vital fallaron. Dentro de la burbuja, solo la tecnología humana operaba normalmente. El universo gamma contiene física modificada que solo permite que funcionen las firmas cuánticas humanas, explicó Carl al almirante Paul Carter. Cualquier tecnología no humana simplemente deja de funcionar. Los Zepran están indefensos dentro de la burbuja. ¿Cuánto tiempo puedes mantenerla? Para siempre. Si es necesario. La burbuja universal es autosostenible. Podríamos dejarlos allí hasta que su especie evolucione a algo más pacífico. El gobierno colectivo Zepran intentó desesperadamente negociar. Enviaron embajadores al espacio humano con ofertas de tributo, territorio y rendición completa. Pero los humanos mejorados ya no estaban interesados en la negociación. La comandante Lisa Morgan se reunió con el embajador Zepran en una sala de conferencias que existía entre dimensiones. El diplomático alienígena estaba claramente aterrorizado, rodeado de tecnología que no podía entender y enfrentando a enemigos que parecían controlar la realidad misma.
El colectivo ofrece una rendición completa, dijo el embajador. Nos retiraremos de todos los antiguos territorios humanos y pagaremos las reparaciones que exijan. ¿Rendición?, preguntó Lisa. ¿Crees que se trata de rendición? ¿Qué más podrían querer? Estamos preparados para darles todo. Lisa se puso de pie y se acercó a una ventana que mostraba vistas de múltiples galaxias simultáneamente. Hace 20 años, su gente tuvo una elección. Podrían habernos contactado, negociado con nosotros, incluso habernos combatido honorablemente. En cambio, eligieron el genocidio. Cometimos errores, pero seguramente puede haber paz entre nuestras especies. Paz. Lisa se volvió hacia el embajador. Habrá paz, pero será paz bajo la ley humana en una galaxia gobernada por la autoridad humana. Su especie sobrevivirá, pero nunca más tendrán el poder de amenazar a nadie. La guerra, si es que podía llamarse guerra, duró solo 6 meses. El ejército Zepran fue sistemáticamente desmantelado. Su gobierno fue disuelto y toda su civilización fue puesta bajo supervisión humana. La especie que una vez había dominado un cuarto de la galaxia se vio reducida al estatus de una reserva protegida. El capitán Greg Allen, ahora mejorado con habilidades que le permitían existir como pura conciencia cuando era necesario, estableció la primera embajada humana en el mundo natal Zepran. El edificio fue construido con materia viva que podía pensar y responder a las amenazas, rodeado de campos de realidad que lo hacían imposible de atacar. Aparecieron letreros por todas las ciudades Zepran en su propio idioma por decreto del Imperio Humano. Este mundo opera bajo la ley terrana. Las violaciones serán castigadas con ajuste de realidad. El ajuste de realidad era el método preferido de castigo de los humanos mejorados. En lugar de prisión o ejecución, los criminales veían alterada su realidad personal. Un Zepran que robaba podría encontrar que todo lo que tocaba se convertía en arena. Uno que mentía podría descubrir que sus palabras aparecían como texto escrito flotando sobre su cabeza para que todos lo vieran. El almirante Frank Davis, ahora con más de 90 años, pero mejorado para tener el cuerpo y la mente de un hombre de 30, estaba en la nueva cámara del Consejo Imperial Humano. La sala existía en un espacio entre galaxias, accesible solo para humanos mejorados que podían manipular barreras dimensionales. La galaxia es nuestra ahora, anunció a los líderes humanos reunidos. Cada civilización importante ha reconocido nuestra autoridad. La especie que una vez nos amenazó con la extinción ahora existe solo porque lo permitimos. ¿Qué hay de la expansión más allá de nuestra galaxia?, preguntó el capitán Hake Harrison. Los equipos de exploración ya están cruzando el vacío intergaláctico. Hemos encontrado otras 17 galaxias con vida inteligente. La mayoría todavía está en etapas primitivas de desarrollo, pero 3 contienen civilizaciones que podrían representar futuras amenazas. ¿Deberíamos hacer contacto? Frank sonrió. Deberíamos asegurarnos de que entiendan las reglas antes de que desarrollen tecnología que pueda amenazar a cualquiera. La lección de los zafarianos no debe olvidarse. La DRA. Ellen Cruz había logrado algo que incluso los arquitectos nunca habían conseguido. Trabajando con voluntarios de entre los humanos mejorados, había creado una nueva forma de existencia que trascendía por completo la realidad física. Estos posthumanos existían como patrones de energía consciente que podían manipular la materia y la energía a distancias galácticas. This section covers the enhanced humanity's counterattack, their overwhelming victory against the Zephrans, and the establishment of their new galactic order.